Me acompaña mi compañera Romina Román. Gracias, muchas gracias, Luis Miguel. Y están con nosotros dos expertos del sector financiero de parte de Deloitte, Ignacio Valle y Carlos Pérez Gaitán. Gracias. Ustedes publicaron un informe sobre la nueva regulación o la regulación en marcha para el sistema bancario. Me interesa abrir directamente qué es lo mejor de esta regulación y qué es lo peor. Bueno, desde nuestro punto de vista, una de las cosas que destaca en la regulación es el terreno parejo que se le da al mercado de valores, porque tanto bancos como casas de bolsa tenían una regulación muy pesada ya existente, y ahora otros jugadores que no tenían esa misma carga regulatoria se suben a ese tema con esa carga regulatoria en pro del mercado de valores, como los fondos de inversión, asesores independientes ya son regulados, brokers de valores son regulados, o algunos otros temas se suben a ley que eran regulaciones secundarias, como la regulación de prácticas de venta, y repito, y aplica a todos los participantes. Y también en la parte de emisiones se les ponen temas como de gobierno corporativo y algunas otras reglas a las emisoras de valores. Eso fue lo que les gusta. ¿Cuál sería lo que no les gusta? Y tal vez yo agregaría, además de lo que no les gusta, ¿qué faltaría además? ¿Qué le faltaría a esa reforma para completar tal vez una visión mucho más favorable? En este sentido, digo, si bien es cierto la reforma es positiva y tiene buena estructura, el tema de las SOFOMES es un tema que yo creo que hay que abundar más, porque si bien es cierto tratan de regularlos y normarlos, pero habría yo creo que fortalecerlo en ese sentido, sobre todo para irlos encajonando también hacia una regulación más directa y más alineada a lo que la banca espera. Y la verdad es que lo que visualizamos nosotros desde el punto de vista de la firma es que la reforma es positiva, tiene buena estructura, trata de fortalecer todas las prácticas bancarias, y en este sentido obviamente a aquellas instituciones no bancarias, pues irlas metiendo al... ¿Habría que agregar algo que no estuvo en la reforma y que es conveniente desde su punto de vista? Yo creo que no es el momento. En el caso de las SOFOMES, como decía Ignacio, el tema es, necesitamos información. Necesitamos saber qué están haciendo las SOFOMES, y ese es un acierto de la reforma. O sea, la reforma le da facultades a la CONUCEF y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de pedir información. Una vez que se sepa que realmente a dónde están prestando las SOFOMES, qué están haciendo las SOFOMES, en ese momento sí creo que sea necesario tener un paso más en la reforma financiera. La reforma financiera explícitamente persigue dos objetivos: crecimiento y competencia. Y la normatividad internacional está más preocupada por controlar y de alguna manera frenar que por crecer y competir. ¿Cómo se concilian estos dos objetivos? Una ley nacional que responde a nuestras circunstancias y una regulación internacional que estamos obligados a cumplir, que responde a la coyuntura internacional. En ese sentido, y es una muy buena pregunta, porque efectivamente la parte de la reforma financiera lo que persigue es dar esa estructura en cuanto a un proceso más transparente y claro. Pensamos nosotros que sí también va alineado a la parte internacional. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, la parte internacional está muy preocupada por todos los procesos y sobre todo la parte de control interno por todos los factores que han sucedido en los últimos 5 años, pero la parte de la reforma financiera y el sistema financiero mexicano viene a robustecer o están teniendo un fortalecimiento a través del tiempo. Con esta reforma financiera se van alineando los diferentes mecanismos en tanto a los procesos y esta regulación. No sé si quieres algo comentar. Sí, de un ejemplo, ¿no? de cómo estas cosas están encontradas y es un reto solucionarlas. Por un lado, la regulación internacional te dice, Basilea III, los requerimientos de liquidez para la banca, ¿no? O sea, queremos a nivel internacional bancos líquidos. Por otro lado, la reforma financiera le da facultades a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de
evaluar la cartera de valores de los bancos y ver si saca medidas para que tengan que deshacerse de esos valores para financiar al sector productivo. Entonces dices, bueno, ¿y qué pasa si un banco líquido, si un banco no líquido, lo obligan a prestar? Entonces ya no va a cumplir la parte de liquidez o no va a cumplir la parte de tener que prestar esos recursos. Entonces las autoridades financieras están conscientes de esto y en la regulación secundaria tienen que hacer un balance de estas posiciones encontradas para tener reglas muy claras y que entonces los bancos no incumplan ni una cosa ni otra. Estábamos platicando hace un momento que faltan 150 circulares que se tienen que ajustar, son alrededor de 200. Algunas instituciones se quejaban de que en algunos momentos sentían alguna sobreregulación. ¿Están viendo ustedes alguna sobreregulación en el sector y que esto al mismo tiempo tenga o pudiese tener algún impacto en utilidades o en algún balance de alguna institución? Híjole, yo creo que es muy prematuro evaluarlo en este momento. Si bien es cierto, hay mucha modificación en cuanto a normatividad por esas leyes secundarias que comentaba Carlos y poner en orden, digamos, o ir fortaleciendo a la banca. Si bien es cierto, va a haber ciertos costos porque al momento de implementar cualquier proceso siempre hay ciertos costos, pero creo que a la larga va a beneficiar a todo el sistema y a la banca en que la clarificación de esas normatividades secundarias clarifique lo que quería decir la primaria. Sí, y además yo creo que un tema muy importante es que hay una reforma financiera hoy, pero el sistema financiero está evolucionando, los mercados financieros están cambiando continuamente. Entonces, para no tener el riesgo de sobreregulación, las reglas deben de estarse actualizando día a día. Entonces, en resumen, la reforma financiera debe ser permanente. Se tiene que estar actualizando y también hablamos de autorregulación, los bancos haciendo su parte. Se está haciendo, es decir, sabemos muy claro, tenemos muy claro el deber ser. ¿Y ocurre? A ver, podemos tomar como ejemplo el acuerdo de Basilea II, ¿no? En donde dices, los bancos pueden tener sus modelos internos para la medición de riesgos, ¿no? Y entonces, hoy en día, la regla mexicana te da esa oportunidad, te da esa flexibilidad. ¿Qué pasa? Que unos cuantos bancos en México han desarrollado sus modelos internos para la medición de riesgos, se han autorregulado, ¿no? El resto usan la regla de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, digamos, es una tendencia hacia la regulación, hacia la autorregulación. Sin embargo, todavía falta tiempo para que esto sea una realidad. ¿Qué tiempo tal vez faltaría para que esto pudiese ser una realidad? La verdad es que va a depender mucho de la norma, cómo se vaya implementando la normatividad, cómo los bancos vayan aterrizando en cada uno de sus procesos y la clarificación en dicha normatividad. Eso va a depender mucho de cómo las directrices estén bien fundamentadas y cómo ellos vayan implementándolo. Ustedes son expertos en un sistema que con frecuencia requiere decodificación o lazarillos. La banca se autoevalúa normalmente en términos muy positivos, el gobierno critica que la banca no compite, que la banca no está creciendo. ¿A quién le dan ustedes la razón en esta polémica? Yo creo que el tema de saber si el crédito es caro o barato, si la banca está compitiendo o no está compitiendo, la verdad es que no es ni los bancos per se están haciendo prácticas anormales o anticompetitivas o algo, ni la autoridad está sobreregulando o está en contra de ciertas cosas. La verdad es que así se ha comportado el sistema financiero mexicano, así está configurado, digamos, el país, ¿no? O sea, entonces
es complicado decir que es culpa de uno o culpa de otro. O sea, simplemente creo que todos están poniendo de su parte para implementar esta reforma financiera. Todos están llevando lo mejor posible esto, y el crecimiento del crédito pues también depende de otras cosas aparte de la reforma financiera. Depende qué tanto esté creciendo el país, y si no tenemos un crecimiento importante en la economía, pues tampoco vamos a ver un crecimiento importante del crédito, porque pues, si no hay proyectos productivos, ¿qué financias? O sea, por más que quieras tener productos competitivos en la banca, todo, si no hay proyectos, no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que es un balance entre ambos jugadores. ¿Querías decir algo? Pues complementando nada más lo que comentaba Carlos, son muchos factores. En realidad yo creo que poner en una balanza quién tiene la razón o no sería complicado llegar a una conclusión. Lo que sí es una realidad es que el sistema financiero en México siempre está bajo la lupa y bajo un escrutinio bastante alto, a diferencia a lo mejor de otras industrias, sobre todo porque es la que da otorgamiento de crédito para generar otros cadenas productivas. Entonces siempre va a ser sujeto de cualquier escrutinio, ¿no? Pero ustedes estarían viendo un sistema bancario realmente competitivo, en donde la cancha es pareja para todos los participantes. Yo creo que se quiere llegar a eso, y mucho de la reforma pretende precisamente que todos los jugadores que estén interviniendo sí tengan esa estabilidad o sea parejo en su sentido, porque mucho de lo que trae esta reforma es una competencia sana, transparencia en la calidad de la información, y lo que sí visualizamos a nivel internacional respecto del sistema financiero en México es que este ha evolucionado mucho durante los últimos 20 años, se ha fortalecido y es robusto hoy en día, ¿no? De mi parte, una última pregunta para ustedes, Carlos Pérez Gaitán, Ignacio Valle de Deloitte. ¿Cuánto tiempo tardará el público, las empresas en ver resultados de la reforma financiera? ¿En qué momento podemos decir esto se lo debemos a la reforma financiera? Yo creo que no va a ser de corto plazo, porque en primer lugar, porque las regulaciones secundarias, como mencionábamos, pues van a llevar tiempo. En segundo lugar, porque uno de los temas importantes, que es el tema de todas las garantías, la ejecución de las garantías que implica juzgados especializados y todo esto que trae la reforma, puede llevar mucho tiempo. Y entonces, el que los bancos de desarrollo se activen, sepan en qué nichos prestar, sepan cómo incentivar la competencia, también va a llevar tiempo. Entonces este beneficio, un beneficio de clara reducción a las tasas de interés, no lo vamos a ver en el corto plazo. ¿En cuánto tiempo, ya y mi última precisión también, dices esto es de mediano plazo, ¿en cuánto tiempo la gente empezará a ver ya beneficios gracias a la reforma financiera, y los otros bancos que tenían barreras de entrada en algunas cuestiones como cámaras de compensación o una dominancia en el tema de tarjeta de crédito? ¿Cuándo empezaremos a ver los principales beneficios en términos de tiempos? Yo creo que hablar de una ventana de tiempo sería un tanto prematuro decirlo ahorita. Va a depender mucho de la claridad de estas leyes secundarias, de la implementación que lleven, pero podríamos a lo mejor estar hablando de finales de este año, principios del siguiente, para ver realmente cómo se va implementando y cómo se van aterrizando las normas secundarias.